El programa de hoy sobre rock latino y su incidencia en Guayaquil se lo queremos dedicar los tres, mis invitados y yo, a una muy querida y enorme amiga intelectual guayaquileña, tocadora de cajón, bailarina de flamenco, una abogada a quien queremos muchísimo. La teníamos también como invitada, pero ella está enfermita. Ya la vamos a tener para una segunda conversa sobre el rock latino en Guayaquil. Para ti, querida amiga Cristina Castro Calderón, con mucho cariño, este programa de hoy con Fausto Quirós y con Ángel Emilio Hidalgo. Que te cures pronto. Hola amigos, bienvenidos. Soy Wilman Ordóñez Iturralde. Hoy en mi canal vamos a conversar sobre el rock latino en la ciudad de Guayaquil, o esta música de la cultura de masas que identifica, que recrea y representa un universo simbólico en la década del 80. Hoy con Ángel Emilio Hidalgo y Fausto Quirós, los dos poetas, los dos escritores, Ángel Emilio además historiador. Vamos con ellos a entender por qué ese rock latino gustó tanto a esta generación ochentera. Bienvenidos, que disfruten rock latino en Guayaquil en la década del 80. Ángel Emilio Hidalgo, siempre gracias. Manito, muchas gracias. Fausto Quirós. Fausto Quirós, ¿por qué te dicen Rocky? Rocky. Bueno, eso así como a otros le dicen Maradona o el personaje, a mí me pusieron Rocky. Pero viene de la poesía. Bueno, viene del cine. Viene del cine. De Rocky Marciano. Ya. De la poesía de los golpes. Muchas gracias. Fausto Quirós, Ángel Emilio Hidalgo, poeta los dos. ¿Cómo vamos con la producción poética, Ángel Emilio? Estoy escribiendo, tengo un texto inédito, que lo estoy haciendo, lo estoy elaborando justamente. Yo tengo una pregunta. La música, hoy vamos a hablar sobre el rock latino en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué tanto la música incide en tu escritura versística, poética? Creo que mucho, porque está relacionada con el ritmo. Con el ritmo. Recuerda que en la poesía hay algunas estructuras que tienen que ver con el ritmo, la eufonía, la métrica. Y en función de eso, en la poesía existe un ritmo interno que de alguna manera se reproduce y surge, emerge a partir de un sentido de la musicalidad. Y eso creo que me ha dado también mi afición, más que afición, pasión por la música. Fausto, ¿y la música con la poesía tuya? Totalmente, o sea, incluso hay personas que escriben y escogen una música específica para escribir de acuerdo al tema que estén abordando, ¿no? Los dos. No son rockeros ninguno de los dos, ¿no? No, yo soy salsero. Salsero. Rocky, ¿por dónde te alineas más? O sea, yo soy un omnívoro, ¿no? Un omnívoro. Dependiendo de quién tengo al lado. Ahorita soy salsero. Ahora salsero, omnívoro, poetas los dos. Fausto Quirós, autor de un libro. ¿Cómo se llama tu libro, Fausto? El patio de atrás. El patio de atrás. Ángel Emilio, varios libros ya llevas, de poesía y libros de historia. Autores los dos, conocidos en esta ciudad de Guayaquil. Hoy hablamos sobre la historia del rock latino y su incidencia en la ciudad de Guayaquil. Abordemos ese tema. ¿Cuándo llega el rock latino? Sabemos que en la década del 80, pero ¿cómo llega? ¿Con quiénes llegan? Luego, ¿cuál es el sector que es quien consume ese rock y lo recrea en espacios de alguna forma? ¿Cuáles son esos espacios donde se recrea el rock? Hay tantas preguntas. Ángel Emilio. Yo te puedo hablar desde mi experiencia como adolescente que fui en esa década de los 80. Cuando comencé a escuchar algunos temas de grupos, primero españoles, por ejemplo, Mecano, Alaska y Dinarama, Kylax, también Miguel Ríos, por supuesto. Este hay un álbum de Miguel Ríos, ¿no? Donde viene El rock no tiene la culpa, permíteme, que es un álbum importante. Solamente en esa época se prensaron en el Ecuador 2 álbumes de Miguel Ríos. El primero donde viene Bienvenidos, que es un clásico también del rock en español, y este álbum que se llama La Encrucijada, donde viene El rock no tiene la culpa. Y los dos discos producidos en España, los dos. Por supuesto. No. Así es, sello Polydor, español. Pero posteriormente, a raíz de ese, por decir, primer impulso del rock,
que venía de España, se fue configurando un movimiento en toda América Latina, y del cual también el Ecuador formó parte, y esto es lo interesante. Se han hecho algunos documentales sobre la historia del rock mexicano, hay un documental muy bueno que se los recomiendo, que se llama Nunca digas que no. Está basado en un tema del Tri, ¿no? Que en los años 70, esta es una de las bandas pioneras del rock en México, se llamaba Three Souls in My Mind, y luego se convierte en el Tri. ¿Por qué? Porque entre los 70 y los 80 se da un fenómeno en América Latina de que estas bandas dejan de cantar el rock en inglés, es decir, ellos interpretaban canciones en inglés y comienzan a hacerlo en español. Por eso es que surge este movimiento que se llama Rock en tu idioma. Rock en tu idioma. ¿Sí? Rock en tu idioma fue un movimiento muy interesante, inclusive antes de ponerle el membrete rock latino, ¿no? Que le pusieron las disqueras. Rock en tu idioma fue la identificación de que había una nueva generación de artistas, músicos que querían renovar los sonidos del rock y que también querían decir cosas nuevas. Además, coincide que en algunos países del cono sur, especialmente Argentina, Uruguay, Chile, estos países vivían en plena dictadura. Y entonces había también esa necesidad de decir otras cosas, de pronunciarse a veces políticamente y otras veces simplemente decir, nosotros no nos metemos en la política a través de nuestra música, estamos construyendo y elaborando otros mundos posibles, ¿no? Mundos ficcionales desde la música. Y eso lo hicieron grandes bandas, sobre todo el rock argentino, como Virus, Los Abuelos de la Nada, Hey! Y posteriormente Soda Stereo. Pero eso es un poco una ideologización de la música, del rock, Fausto. Bueno, es que habría que verlo así también, porque antes de eso, o sea, antes del rock latino, que era lo que teníamos, entonces tenemos rock en inglés que llegaba por todos lados, y este nacimiento de grupos de rock que comienzan a interpretar en español, primero que generó una gran sorpresa, pues, ¿no? Porque un poco era un tema de identidad. O sea, el hecho de, por eso dice, en tu idioma, entonces hay una apropiación de una voz que, como lo menciona Ángel Hidalgo, si bien no era gente que estaba inmersa en la política, de una u otra forma también creaba un discurso político a través de sus letras, sus canciones, o una posición frente a los hechos de la sociedad. El hecho del consumo. Acuérdate esa canción que tuvo mucho éxito, Plástica. Tranzas. El grupo Tranzas, y que es un clásico del rock latino. Año 1987. Entonces, en que la canción lo que derivaba era en una exposición de este personaje, que era esta mujer que estaba abocada al consumo y toda su vida iba empujada por sus necesidades de satisfacer, ¿no? Esa ansiedad de consumo. Y que un poco iba dibujando, así como otros personajes en otras canciones, el extraño de pelo largo. Entonces, que iban abocando en la creación de examinar estos estereotipos que predominaban en la época, ¿no? Vamos un poco como recordando cierto estribillo de cada una de las canciones para que quienes nos siguen sepan cuál es el tipo de música, de verso, de ritmos, de melodías que llegan a esta ciudad. ¿Con qué cantantes, con qué bandas, no? Entonces, Plástica, ¿cómo? Más o menos era. Ella es una chica muy civilizada. Si no tiene carro, se hace la pesada. Se hace la apretada. Ah, mira, La apretada. Se hace la apretada. Y la canción, la otra que tú nos decías, Fausto. Bueno, había el extraño de pelo largo. Ajá, ajá. El extraño de pelo. Eso es como cantarte a ti, ¿no? El extraño de pelo largo. Sí, eso ya algo conocido, sí. Extraño de pelo largo. Sin preocupaciones, va. Ah, Lo mismo que era esta onda Ricky Luis, por ejemplo, que fue uno de los primeros que llegó, ¿no? La gorda de la esquina me invitó a salir. ¿ves? Na, na, na. ¿Te acuerdas? La gorda de la esquina me invitó a salir. Entonces Ricky Luis pone esta nota como jocosa, ¿no? Es una nota totalmente sin prejuicios. No, y de la cotidianidad de también. la cotidianidad. Porque, De alguna manera el rock latino de los años 80 fue una expresión generacional Ajá. exactamente. y de ruptura, además,
con Pero lo que había hablemos un ocurrido poco antes. generacional y de ruptura. Hablas de Guayaquil, del Ecuador, Hablo de de América Latinoamérica en general. Bien. Hablo de América Latina porque aquí hubo un eco de todo este movimiento que, como te digo, primero, digamos, los dos grandes pilares, considero, fueron España y Argentina. Después vinieron otros exponentes, ¿no? De Chile, los prisioneros. Pero el rock latino más llega de Argentina. De ¿no? México, el Tri, luego vino Caifanes, en fin. Pero la fuerza de un rock latino con toda esa conciencia de cambio rupturista generacional, pienso que se dio, por un lado, a partir del momento en el cual estos países que se encontraban en plenas dictaduras o saliendo de las dictaduras también, y evidentemente el rock era el lenguaje más apropiado para hacerlo. Claro, pero antes del rock, ahí un poco voy como disentir contigo, porque antes del rock también estuvo la música tradicional que insurge como una música folclórica protesta, ¿no? Porque hubo todo un movimiento histórico, además político, ideológico y sociocultural, que desde la música de tradición oral, de alguna forma responden a estas dictaduras latinoamericanas. Luego viene el rock. Sí, pero ese era un lenguaje político, es decir, era una generación de los años 70 que utilizaba un lenguaje político y que elaboró todo este movimiento de la nueva canción, ¿no? Que es lo que tú mencionas. Pero ya en los 80 tienes a otra generación, son más jóvenes, que además quieren apartarse de la política, quieren más bien tomar distancia y escriben canciones hedonistas, canciones que hablan del materialismo, un poco lo que decía Rocky, de la experiencia del sujeto urbano moderno. Y eso tú lo encuentras en prácticamente todos los grupos de rock latino de cualquier país. Claro, además los sitios y espacios de consumo habían cambiado también, ¿no? Ajá, y es interesante, por ejemplo, préstame uno que quiero enseñar. Hay un tema aquí, este es un álbum del año 1987, donde ya se ha posicionado el término de rock latino, es decir, lo que inicialmente fue rock en tu idioma, que empezó alrededor del año 1985, ya en el 87 era el rock latino. Y lo interesante, hay que leer los nombres de las canciones. Te encargo mi modernidad, Mira. de viudas e hijas de rock and roll, ¿no? Interesante, ¿no? La otra también, jugo de tomate frío, de suéter. Bandas argentinas, ¿no? Que hablan de cierta frivolidad, de prácticas cotidianas que tienen que ver con la manera como esta juventud se incorporaba en un movimiento de música moderna y cómo ellos estaban expresando de alguna manera su inconformidad de la política, lo que había ocurrido sobre todo en los últimos años de las dictaduras del cono sur latinoamericano, algo así como a manera de una disidencia. Ellos son disidentes de ese exceso, ¿no? De abuso del poder de estos regímenes autoritarios, ¿no? que precedieron al momento de formación precisamente de este movimiento. Y a mí me parece justamente interesante entender las líricas de las canciones y sobre todo la estética que se proyecta en esos momentos. Ahí hay un grupo también interesantísimo, que de hecho es uno de mis favoritos, que se llama Virus, donde ellos elaboran una estética muy interesante, cierta estética andrógina relacionada, por ejemplo, con lo que había trabajado David Bowie en la música anglo, pero lo hacen de una forma muy poética, ¿no? Con sus letras muy sugerentes, donde aluden ciertos episodios también de una sexualidad emergente y de sexualidades alternativas que nunca antes había sido enfocado desde la música y que lo hacen precisamente en este momento clave de transición de las dictaduras a la democracia en Argentina. Claro, eso es totalmente ruptural. Fausto, yo te quiero hacer una pregunta. Que ibas a decir algo. Por un lado había este tema de la ruptura, pero por otro lado también había una exposición de la cotidianidad en la que el individuo se reflejaba en su hecho diario, como cuando canta Enrique Luis, tengo un mes con el mismo pantalón, tengo un mes que yo viajo en Aventón. Entonces era como esta herencia
esta lenta herencia medio hippie que todavía se veía. Entonces había una identificación con la lírica en cuanto a la cotidianidad, lo que iba sucediendo, las relaciones amatorias, cómo se manejaban. Entonces los grupos ecuatorianos también comenzaron a surgir con este ímpetu de tratar de captar los hechos alrededor, ¿no? Claro, y yo les pregunto, ¿anticapitalismo cultural? O sea, el rock latino era una respuesta también a ese capitalismo que estaba entrando en las industrias modernas en todo caso, pero digo, vamos, o postmoderna en ese tiempo de este mercado que están consumiendo unas músicas foráneas que no se crearon o se gestaron acá, sino que vienen de alguna forma delimitadas ya con su ruta y su territorio desde otros lares, ¿no? Entonces, desde acá, o sea, ¿cuáles son los grupos? Era la pregunta que yo iba a hacer. ¿Cuáles son los grupos, los artistas, los cantantes, los poetas de ese rock latino en Guayaquil? A ver, quiero aclarar algo. Definitivamente no se podía escapar de la influencia anglo y particularmente británica en esos años. Muchos grupos de América Latina que fueron parte del movimiento del rock latino básicamente eran imitadores de The Cure. Había mucha de esa influencia también del New Wave británico, claro, y The Clash, ciertos grupos con una cierta influencia del punk y del post-punk, pero hubo grupos de acá que, podemos decir, cada uno tenía o quería construir un nicho propio en el sentido de que sea el público el que identifique esa particularidad, ¿no? Por ejemplo, ahí tienes el grupo Taller, que también... ¿Pero Taller de dónde es? De aquí de Guayaquil. De Guayaquil. Ahí vamos con esto de los nombres. Que a mí me parece que fue, en términos de la tradición del rock clásico y del blues, fue el grupo más interesante. Los cantantes, los compositores de allí. Claro, aquí cantaba Miguel Valdivieso, la guitarra era de Javier Von Buffal, el bajo de Lalo Wong y la batería de Willy Wong. Era un grupo muy interesante que grabó con Pedisco, ¿no? Sello T. Este fue su primer álbum y ellos aparecen pues, en esa línea, como te decía, del rock clásico. Pero también hay otros grupos, como por ejemplo Clip. Este es el primer álbum de Clip, que es el que me gusta más personalmente, de Guayaquil. ¿Por qué me gusta más? Porque es el álbum más rock and rollero. Después ya se pusieron a grabar baladas románticas, como que bajó, se atenuó esa fiereza de alguna manera y esa forma más bien contestataria que es propia del rock, ¿no? Aquí en cambio aparece una excelente versión de Popotito, que era un clásico de los años 60, y esto es interesante también, quería destacar, que una de las características de la generación de los 80 rock latino, a mí me parece, que es que ellos intentan recuperar ciertos clásicos de los años 60, donde hubo un movimiento en América Latina impresionante. ¿Clásicos como cuáles? Pero que en la década del 70 se vio como una especie de bajón, ¿no? Sobre todo por la influencia de estas situaciones políticas que definitivamente afectaron la producción de los... Pero pongamos ejemplos. Por ejemplo, El extraño del pelo largo, el que decía él, que grabó Enanitos Verdes en Argentina, Popotito, que grabó Clip en Ecuador, habían otros. Entonces se quería, creo, recuperar ese viejo espíritu rockero de los años 60, que había sido el inicial, el del primer boom, y los años 80 viene a ser algo así como un segundo boom, ¿no? Si hablamos de épocas doradas, de oro y de plata, del rock en América Latina o del rock cantado en español, considero que estas dos grandes épocas son los 60 y los 80. Oye, Fausto. El advenimiento de Soda Stereo, Los Prisioneros, Los Enanitos Verdes, que estuvieron aquí en Guayaquil. ¿Cuándo llegaron ellos? Más o menos. Bueno, aquí... pero ya espectáculos masivos, ¿no? Claro. O sea, estamos hablando de grandes escenarios en ese tiempo como el Estadio Moderno. El primer gran espectáculo masivo se dio en junio de 1987 cuando se presentaron Hombres G e Ilegales. Yo estuve en ese concierto, fue en el Estadio Modelo. Ahí está. Y se rompieron las mallas metálicas, hubo heridos, tuvo que ingresar la ambulancia, en fin, y pues las voces conservadoras de la época, ¿no?, que siempre ha habido en esta ciudad,
pues elevaron sus gritos al cielo, ¿no? Y claro, como una dice Miguel Ríos, el rock no tiene la culpa, pero le echaban la culpa a estos rockeros, ¿no? Bueno, fue impresionante. Yo estuve ahí también. De estos rockeros seguramente drogados, borrachos, que hicieron un relajo, que destrozaron las mallas, en fin. Tú estuviste destrozando las mallas. También. Y entonces lo que me parece interesante es que por primera vez en ese concierto de Ilegales y Hombre G, ¿verdad? Guayaquil sintió y vio lo que era un concierto de rock. Dinos piezas que a ti te gustan, que a ti te interesaron, que en ese concierto u otros conciertos donde tú hayas estado, si te impactaron, así como para decir, desde allí a mí el rock latino de verdad que es decir, que ese concierto marcó un antes y un después, el concierto de Ilegales. ¿Por qué? Porque ahí la banda dura era Ilegales, ¿no? O sea, Hombre G tocaba para un público fresa, pero la banda dura era Ilegales. Y la banda que abrió, me acuerdo, en ese concierto del año 87, la banda nacional que abrió a Ilegales fue Quartz Band, la banda de los hermanos Castro que salió del Vicente Rocafuerte. Salieron del Vicente Rocafuerte. Yo fui profesor de música del Vicente Rocafuerte, conocí a los hermanos, además conozco a Luis Castro, muy amigo, muy querido colega. No, eso impresionante. ¿Cómo eso del pelo largo, güey? Yo estoy así como impresionado con ese pelazo, Rocky. No me dices todavía cuáles son los cantantes, los grupos, los géneros que te impactaron tanto que en estos conciertos estuvieron. Yo tuve la ocasión, porque yo jugaba ajedrez en ese entonces. Yo habré tenido 12 años. Y tenía un profesor de ajedrez que era aproximadamente 15 años mayor que mí y me llevó a mi primer concierto, que fue el concierto en la Católica que daba Soda Stereo. Antes había una ley, pues, que cada vez que llegaba un grupo daba un concierto gratuito en una institución. Sí. Entonces ese concierto se dio en la Facultad de Arquitectura. En la Facultad de Arquitectura. De la Católica. De la Católica, y fue una cuestión muy... un domingo en que nadie va a la Católica, entonces realmente cuando llegaron los músicos había muy poca gente, habremos estado unas 20 personas y nosotros podíamos conversar con los músicos, ¿no? Y yo en mi inocencia y mis ganas de saber, pues pude conversar con los tres, incluso con el difunto Gustavo Cerati. Entonces ellos... Un poeta, además, es un enorme poeta. Eran muy delgados, altos. De esas canciones que nos llegan al alma de los porteños, de los guayaquileños. Yo recuerdo, yo en lo personal, ustedes son los expertos, ustedes son los que saben del rock latino, pero había varias canciones, es un poco para conectar a aquellos que nos siguen, que nos escuchan. Muevan las industrias, los sexo. Es importante que hablemos de estas canciones y si aún estas canciones siguen siendo canciones clásicas acá, o tácitamente el rock latino ha quedado al margen, subsumido, desapareció, está. ¿En qué sectores? ¿Quiénes son? Quiero decirte algo sobre Soda Stereo. Soda Stereo tuvo 3 presentaciones en Guayaquil cuando llegó en ese año 1987. En el Coliseo cerrado, allí hubo que pagar, ¿verdad?, la entrada. En la terraza de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica y aquí en el Centro Cívico, o sea, en el Parque Forestal. Hubo esas 3. Y aparte de eso también recuerdo que se presentó en Canal 10. Me parece que eran las 5 de la tarde. Yo vi justamente, por suerte, en ese momento sintonicé el dial de Canal 10, me acuerdo, y ahí vi a Soda Stereo, cómo se presentaba. Ya era un grupo conocido, o sea, se escuchaban ya sus canciones. Y había mucha expectativa en torno a esta sonoridad y además todo lo que ellos proyectaban, la forma como vestían, cómo ellos se peinaban, toda esa estética también, muy relacionada por supuesto con el rock británico, con la manera como ellos de alguna manera reproducían ciertos valores musicales, estéticos, artísticos del rock británico, pero con un estilo propio y con muchas cosas que decir, porque aquí las letras, como todos sabemos, que son de una densidad poética muy importante. Yo creo que lo que acaba de decir él es una gran clave para entender el rock latino de la época.
hablar de la densidad poética, de la necesidad poética del individuo en esa época y que veía reflejada en las letras de las canciones eso que él llevaba por dentro y muchas otras cosas que le sirvieron para llenarse. Entonces y por otra parte, el rock latino también iba transmitiendo un estado de humor, porque si bien algunas canciones pueden tener un aire sensual y seductor, otras tenían un aire de denuncia, otras de pesadez por un enamoramiento, otras podían tener un aire de desfachatez, ¿no? O un poco de bullying, de burla frente a un suceso, a un hecho específico de la vida de uno. Por ejemplo, en Soda Stereo cuando decía, oye, te hacen falta vitaminas. O en Ricky Luis cuando habla de soy un rocker y se burla de sí mismo. Claro, pero fueron muy pocos los poetas del rock latino, hay que decirlo, ¿no? Muy pocos, Charly García, Saulo Hernández, Gustavo Cerati, Gustavo Santaolalla, fueron muy pocos. La gran mayoría pienso que eran seguramente buenos músicos, pero no eran necesariamente poetas. ¿Por qué? Porque fue un movimiento de una juventud que empezó a expresarse de distintas formas, que buscó la música y el rock como principal instrumento para poder decir somos, existimos. Sí. Pero yo vuelvo a Guayaquil. Pero esa densidad poética, considero, se dio en casos muy concretos. No me parece que fue la generalidad. Ya, hablemos de Guayaquil nuevamente. Yo entiendo el contexto latinoamericano y toda la influencia de esta corriente. ¿Qué otros grupos, qué otros autores, qué otros poetas, qué otros, de alguna forma, qué otras bandas, además de las bandas que ustedes han enunciado en estos momentos? O sea, ¿qué más bandas? ¿Existe o no existe hoy el rock latino en esta ciudad? A ver, ¿dónde están los rockeros de esa generación del 80? Claro, existen muchas bandas de rock, existen bandas de punk, que hacen ska también, bandas que hacen cierto tipo de fusión con el jazz, con la música electrónica, en fin. Pero cuando hablamos de rock latino nos referimos a una etapa muy concreta en el tiempo, que son los años 80, y además a un movimiento que fue más allá de la música, inclusive, que dejó mucha producción simbólica bastante interesante, donde también entraban las artes visuales, todos estos diseños y gráficas de los afiches de los conciertos, de las volantes, en fin, cierto activismo político. Es decir, estamos hablando de toda una cultura, de la movilización cultural de una juventud que en esa década de los 80 pues quería expresarse. Pero entonces ¿se desvaneció esa cultura? ¿Se desvaneció? ¿Esos jóvenes desaparecieron? ¿Esos jóvenes que tenían algo y quisieron algo Pienso que fueron decir, absorbidos por el mercado y se incorporaron lastimosamente en esa dinámica donde tienes que grabar, si has pegado con un tema, si es que has alcanzado cierto éxito, inmediatamente al año siguiente tiene que salir el otro disco. Lo cual no sucedía qué acá, pena, ¿no? pues si ese disco o o esas canciones no tienen la misma calidad que las canciones del año anterior. A Los Prisioneros les pasó, por ejemplo, cuando en el año 86 graban el segundo álbum de ellos, que es Pateando Piedras, donde viene Muevan las Industrias, ¿por qué no se van? Es un discazo, seguramente el mejor de Los Prisioneros, y al año siguiente los obligan al 87 ya a sacar casi inmediatamente el siguiente disco, que es La Cultura de la Basura, donde sí tú encuentras un desnivel respecto de la calidad de las letras y inclusive de la elaboración también musical, ¿no? Ángel Emilio, Fausto, otros grupos de rock latino en esta ciudad, ¿cuáles? Después de aquellos que ustedes nombraron. Mira, había un fenómeno. O ya no hubieron tantos sí, grupos, ya solo éramos consumidores del rock latinoamericano, nada más. No solo éramos consumidores, también éramos productores. Lo que pasa es que nuestra industria fonográfica no es tan grande, pues evidentemente. Solamente tenías dos posibilidades para grabar en esos momentos, o grababas en IFESA o grababas en Fedisco. O sea, tú sabes, en cambio en otros países, pues evidentemente tenían una gran cantidad de sellos multinacionales que estaban afincadas, sellos también de esos países. Pero lo que surgió aquí fue básicamente un movimiento que se dio desde los colegios, es decir,
fue muy propio de Guayaquil, el hecho de que en cada colegio se formaba una banda. Como el de los Castro en el Vicente Rocafuerte, y ya había un antecedente con Big Rock. Big Rock, por supuesto. Estos festivales rock organizados el Vicente, como por ejemplo estos chicos de RAI que salieron del Cristóbal Colón. En el San José, de mi colegio, hubo un grupo que se llamó Signum Fidei, pero que no trascendió. Habían grupos que salían del Alemán, los del Alemán eran buenísimos, excelentes músicos, y allí se iban configurando las distintas bandas de rock latino local. No es Hablo raro, del caso de lo que Guayaquil. acabas de decir, no es un poco raro. El rock latino es parte de una cultura de masas, Así es. ¿cierto? Y estos colegios no son colegios de clase media, media alta. Ese fue el entorno en el cual entender surgieron ese esos fenómeno? colegios. ¿Por qué si es el rock vino, llega, se socializa, se distribuye, se recrea, se abre, se amplía en un estadio mucho mayor de consumidores, podríamos llamarlos emergentes, subalternos? ¿Por qué entonces se queda en un sector socioeconómico mediano hacia arriba? ¿Los sectores populares no eran consumidores de rock latino? Sí lo eran en la Los medida sectores marginales. en que las radios, como esto se convierte en una moda, las radios pasan rock latino las 24 horas. O sea, allí se incorporan los sectores populares. Pero este fenómeno en cuanto a lo que es la producción, básicamente, simbólica de de estas canciones, de estos temas, de estas grabaciones de rock latino, pertenecen a los sectores medio y medio altos. Están ahí los discos, están los documentos, ¿no? Que asevera, o sea, que confirman esta aseveración. Lo que a mí me parece interesante también es que posteriormente, o quizá a la par, yo diría que a la par, se formó un movimiento underground que no necesariamente tenía que ver con las aspiraciones de estos grupos que salían de colegios, sobre todo particulares de la ciudad, sino que era un movimiento que tenía que ver mucho, sobre todo, un movimiento de reacción frente a lo que estaba viviendo el país en esos años 80, sobre todo en el gobierno de León Febres Cordero. Y allí aparece una banda muy importante que fue la pionera del movimiento punk en el Ecuador, ¿no? Que fue Descontrolados. Los Descontrolados, bajo el ¿De dónde? de aquí de Guayaquil. De Guayaquil también. Ajá. Ahí está. Otro Ahí grupo. estaba ¿Quiénes Gastón Toret. cantaban? ¿Quién no? Ahí cantaba el Loco Prema. Prema era un argentino que había venido poco tiempo antes del movimiento, se había incorporado a toda esta onda, y él era un personaje bastante curioso, era rockero, era el cantante de Descontrolados, fue el pionero del punk en el Ecuador y era Hare Krishna además. Ah, mira, Sí. se nos está yendo el tiempo. Solo quiero hacerles una última pregunta, o quizás así rápido para contestar. ¿Hay rock latino todavía? ¿Desapareció el rock latino? ¿Qué otras músicas después del rock latino están consumiendo los porteños? Aquí en esta porteñidad, en esta guayaquileñidad, en esta ciudad tropical abierta al Ecuador y a otros países. Bueno, desde mi punto de vista, el rock latino fue como parte de una necesidad de expresar. Y esa expresión no solamente que se dio a niveles musicales, sino que se generaron medios de comunicación. ¿Te acuerdas de la revista Tiempo Libre? Claro. Entonces, Promovió el movimiento rock latino, Tiempo Libre. promovió y tú veías las entrevistas a diferentes grupos nacionales e internacionales. La revista. Se hicieron muchos eventos, no solamente los eventos grandes organizados en donde se pudo observar el crecimiento, el paso, por ejemplo, de Soda Stereo, que vino desde su primera gira hasta la última gira que dieron ahora antes de fallecer su vocalista. Vinieron grupos de calidad, Enanitos Verdes, Prisioneros, y asimismo los grupos nacionales. Tú que estuviste en La Salle, generalmente eran invitados a tocar en las fiestas de los colegios.
Así Las es. famosas kermeses. La famosa kermés. Las famosas kermés. O en nuestro caso eran las semanas culturales, me acuerdo de la Semana Cultural La Sayana, y allí hacía un concurso que era un intercolegial de bandas de rock que se llamaba La Salle Canta. Mira tú. Vamos cerrando entonces. Una canción que te haya impactado y que aún sea de tu propio gusto. Hay una que se llama La Ciudad de la Furia. ¿Cómo es? Ella, a ver, hay dos que me impactaron mucho, ¿no? La una era La Ciudad de la Furia, la otra es ella usó mi cabeza como un revólver. ¿Cómo es La Ciudad de la Furia? Y ellos son mi cabeza. Me verás caer. Me verás caer por la ciudad de la furia. Esa era una de las letras más poéticas que ha desarrollado. Esta ciudad es una ciudad de furia. Así es. ¿Y la otra? Ella usó mi cabeza como un revólver. Ellos son mi cabeza. Entonces, Como... era... ¿Qué verso? ¿Qué metáfora, no? O sea, por un lado tienes esta visión de la ciudad, ¿no? En la ciudad de la furia, con su cotidianidad, con su violencia, en la modernidad. Entonces la ciudad se ascribe a las ciudades latinoamericanas, es decir, Guayaquil entra muy bien en esa corriente. Cerremos, No, es Ángel Emilio. que no solamente es por eso, sino porque este movimiento rock latino no hubiese sido posible sin las condiciones materiales que estaban y existían justamente en los momentos previos en que se manifiesta. Piensa, por ejemplo, en la aparición del videoclip, ¿no? Entonces, la aparición del videoclip, el surgimiento de la cultura tecno, la invención de las computadoras, la manera como estos grupos manejaban los sintetizadores y los secuenciadores, es decir, todo lo que implicó el desarrollo de la técnica aplicada a la industria fonográfica fue también lo que de alguna manera posibilitó que surja un movimiento cultural como fue el rock latino en los años 80. Muchas gracias. Ángel Emilio Hidalgo, Fausto Quiroz, dos poetas, dos escritores, dos melómanos, ¿no? Melómanos los dos, en un espacio tan bonito, escuchando este cantar tan agreste y tan simbólico. El rock latino y su incidencia en la ciudad de Guayaquil, en el canal de Wilman Ordóñez Iturralde. Un canal que está hablando, pensando, reflexionando sobre estas historias orales de la tradición del litoral y en América también, y también de las historias de la cultura popular. Hoy, desde la cultura masiva, hemos conversado con estos dos grandes amigos poetas, Fausto Quiroz, a quien le dicen Rocky, y Ángel Emilio Hidalgo. Gracias, que lo hayan disfrutado.